Listos. Ya está grabando. Y en este momento somos 23 las personas que estamos conectadas, más cuatro personas que estamos aquí. Y yo me imagino que en el transcurso de los minutos van a ir llegando más. Les estaba contando entonces, no son actividades aisladas. Estas actividades surgen de los objetivos fundacionales de la Casa de Poesía Silva, los cuales son, entre otros, el principal es apoyar, difundir y promover el estudio de la poesía colombiana. eh, Principalmente aquí en esta biblioteca, porque esta biblioteca, no sé si se los había contado antes. Bienvenidos, sí, estamos en tertulia, ¿se me viene la tertulia? O está dando, se viene la tertulia, ¿cierto? Sí, yo me confundo. Bienvenidos, sí, gracias. Eh, la biblioteca nace con la que era la biblioteca del poeta colombiano Eduardo Carranza. Él, pues se la hereda a su hija y María Mercedes Carranza, cuando construye este proyecto, pues la dona para la casa, para la fundación, y entonces se convierte en el principal acervo bibliográfico de esta colección, que con el tiempo se ha ido acrecentando y en este momento hay más o menos alrededor de 80.000, perdón, 8.000, ojalá tuviéramos 80.000, 8.000 volúmenes, todos específicamente referidos a poesía, poesía universal, poesía latinoamericana y poesía colombiana. Entonces, dentro de esas líneas de trabajo surge la tertulia Lluvia de Palabras para el estudio de la poesía colombiana. El año pasado estuvimos estudiando los primeros periodos y justo habíamos quedado en la antesala de José Asunción Silva. Por eso este año arrancamos con José Asunción Silva, y todo esto lo estoy diciendo porque había dicho que esta es la tercera reunión que tenemos al respecto de José Asunción Silva. En la primera hablamos de su primer libro, Intimidades. eh, en la segunda hablamos de libro de versos y en esta tercera vamos a hablar de Gotas Amargas, que es un poemario, como lo he dicho ya como en las publicaciones y en el material gráfico. Es un libro bien particular de José Asunción Silva porque de los otros dos libros nosotros tenemos la seguridad. Por ejemplo, del primer libro nosotros tenemos la seguridad de que, aunque José Asunción Silva no estaba pensando llevárselo a un editor para que lo imprimiera, sí sabemos que se sentó y deliberadamente organizó el libro para regalárselo a alguien y para que fuera una unidad y para que esa unidad transmitiera algo. Entonces, el autor participa activamente en la composición de ese libro, Intimidades. Del libro de versos, como hablamos hace 8 días, pues tenemos clarísimo todo el proceso alrededor del proceso de composición de libro de versos y que terminábamos diciendo que la tragedia, la ironía y todo esto alrededor de José Asunción Silva es que tanto tiempo pensando, componiendo e ideando un libro que va a ser único en la historia de la poesía colombiana y que lamentablemente no logre llevarlo al editor, no logre publicarlo y no lo pueda ver el publicado. De hecho, al día de hoy, el libro no salió publicado como José Asunción Silva lo había pensado. Y ya creo que va a ser muy complicado. Que a mí no me gustan las generalidades, o sea, las aseveraciones tajantes, pero pues casi que imposible editarlo como lo quería José Asunción Silva por dos motivos fundamentales. El primero porque se perdieron los poemas y el segundo porque también se perdieron algunas ilustraciones. Entonces, el libro ya no está con el material original y ese material es imposible de conseguir. Entonces, pues seguramente ya es muy complicado. De pronto se podría hacer una edición tratando de asemejarse, pero ya no podríamos hacer la edición tal cual como la quería el poeta. Esa es una de las ironías con las que terminábamos hace 8 días. Y hoy, el libro de hoy, tiene la particularidad de que, contrario a los otros dos libros, este es un conjunto de poemas del que más bien podemos estar seguros, porque en varios momentos amigos cercanos del poeta lo expresaron. Podemos estar seguros de que este es un libro que el poeta no quería publicar. El poeta no quería publicar este libro. De hecho, quizá ni siquiera lo estaba pensando como un libro. Lo que eran estos poemas eran unos poemas en la Bogotá de finales del siglo XIX.
Yo les conté hace 8 días que había una cosa que era como el álbum de versos o el libro de versos donde las familias a los poetas destacados que iban y visitaban les pedían bueno, a esos poemas, a veces habían unos poetas que para esos álbumes componían un poema específico, porque los habían invitado a la primera comunión de Martica. Entonces le hacían el poema a Martica en su primera comunión. Esos poemas son conocidos con el nombre de poemas de ocasión. Son poemas que el autor no tiene deliberado estar componiendo, no vienen dentro de su sensibilidad, eh, no vienen dentro de su sensibilidad, la familia les pide el favor y entonces lo componen ante la ocasión. Antonio, ¿quién dice, porque creo que yo no lo he dicho en este momento, tú me podrías decir quién lo dice exactamente, que lo influyó Luis Carlos López? Sería como interesante que nos profundizaras allí un poquito, Antonio Buitrago, eh, porque lo que sí va a tener en emparentamiento, entonces es que estos poemas, quizá, estos poemas que conforman lo que hoy en día nosotros conocemos como gotas amargas, serían en efecto una suerte de poemas de ocasión. Solo que, en este caso, estos poemas de ocasión no estarían compuestos ante la solicitud de una familia por una celebración familiar, sino que el poeta los llevaba para compartirlos justamente, como ya les he mencionado, en tertulias que él tenía con amigos, porque el tema de esos poemas él consideraba eh, que iba dirigido a ellos, a sus contertulios, porque sus contertulios además pues eran escritores, eran colegas, literatos, eran poetas y como vamos a tratar de mostrar de la manera más cercana posible hoy, ustedes van a ver aquí que todo lo que hay aquí son dardos, son críticas, son poemas ácidos y son dirigidos hacia la figura del poeta, hacia la sociedad bogotana, eh, quizá la iglesia, y, y como la actitud del dandy, como la actitud del que se aproxima a la literatura, más por pose que de manera honesta. Entonces, creo que sí, yo creo que sí podemos encontrar algunos contra o sea, un dardo específico hacia la iglesia, pero me da la impresión que aquí no está pensando tanto en la religión, más en la actitud del literato. Y entonces aquí es donde viene lo interesante. En Gotas Amargas nosotros vamos a ver un José Asunción Silva totalmente diferente al de los otros dos libros, porque podemos entender al José Asunción Silva de Gotas Amargas como un poeta de carácter social. Entonces, que hace una crítica a la sociedad que él está viviendo. Entonces, ahí va todo, ahí va la iglesia, pero va todo, las costumbres, lo económico, todo, absolutamente todo. Eh, bueno, y entonces aquí vuelvo otra vez y digo, entonces quizá por eso Silva no estaba pensando que esto fuera un libro, sino que y estas son puras especulaciones, porque aquí no qué va a decir, pero yo supongo que quizá él sentía que estos poemas iban a ser más efectivos si los compartía de viva voz, en vivo y en directo, con el grupo de personas que él sentía, al que iban dirigidas y al que les iba a importar, que si aparecían en un libro. Eh, y entonces, igual, si quieren compartir, en el material que enviamos. Gracias, Luis Alberto. Quizá eso de la influencia de Luis Carlos López va con lo que estaba diciendo en este momento y con lo que voy a comentar ahora. Y es que aquí es donde nosotros, recordemos que José Asunción Silva nace en 1865, recordemos que su primer fuente ah, de influencia va a ser el romanticismo, pero no olvidemos lo que hablábamos hace 8 días, que José Asunción Silva es de estos personajes que tienen claro que quiere dedicarse a ser artista
y que hace su viaje iniciático a París con la intención de seguirse construyendo como artista y entra en contacto con grandes escritores y va desarrollando su propio pensamiento al respecto de lo que es el oficio de composición del objeto literario y de la función que debe cumplir el objeto literario en relación con la sociedad. Esas son cosas que uno solo piensa cuando uno quiere dedicarse a ser artista. No cuando uno solo quiere escribir un poema por hobby o cuando uno solo tiene como la apreciación, quizá uno no hace esta reflexión. Eso lo lleva a entrar en sintonía con los nuevos, con las nuevas escuelas, con las nuevas maneras de pensar la literatura. No obstante, recuerden, porque se los conté hace 8 días, que el papá muere mientras él está haciendo este viaje iniciático, lo cual lo obliga a retornar. Entonces, al retornar, él empieza a desarrollar su vida cotidiana, desarrollando las actividades familiares, pero su vida artística a la par. Y en ese desarrollo de la vida artística a la par es donde le empieza a escribir de una manera diferente. Entonces ahí vienen los poemas del libro de versos, pero entonces ahí es donde vemos esta actitud que estoy tratando de resaltar hoy, que es la que vamos a ver totalmente referenciada en Gotas Amargas, y que es la actitud que nos permite o que les ha permitido a los literatos, a los historiadores de la literatura, enmarcar a José Asunción Silva como una figura o nombrar a José Asunción Silva como una de las primeras figuras latinoamericanas representante del modernismo en Latinoamérica en general y en Colombia en particular. Es decir, que nosotros no podríamos decir que José Asunción Silva es modernista, pero es de los primeros autores que empiezan a desarrollar ese tipo de literatura. Ah, yo puse este, bueno, no sé, pero sí, sí se conectó, ¿cierto? Pero es de los primeros autores que empiezan a desarrollar ese tipo de literatura nuevo que va a conformar todo lo que nosotros, particularmente en Latinoamérica, conocemos como el modernismo. Entonces, eso de reflexionar sobre el proceso del oficio de composición del objeto literario y de reflexionar la relación que debe tener el objeto literario con la sociedad, esa es una característica de el modernismo, de los escritores modernistas y de los poetas modernistas. Antes, por ejemplo, los románticos, como Rafael Pombo o como Jorge Isaacs, lo que planteaban era la literatura como una manera de, siguiendo los postulados del romanticismo, de traducir el lenguaje de la naturaleza y de mostrar la naturaleza en relación con el ser humano y cómo el ser humano interactúa con la naturaleza. Y a partir de todo eso generaban sus historias, básicamente. Y Dime. pues, creo que es oportuno hablar de que hay un escrito que se llama La protesta de la musa, Ujú. y me parece que está en relación con el cambio que usted está diciendo. Acá dice que pues, ¿cuál es la protesta de la musa? Se está quejando de que un poeta precisamente se está dedicando a la burla y como a la crítica, ¿cierto? Sobre el personaje que describe que Silva es eso, parece que ahí estuviera criticando lo que él mismo está haciendo en Gotas Amargas. ¿O qué diferencia habría entre Silva y ese escritor que la musa le está protestando por su forma de escribir? Parece que hay como una... Ahora, tendríamos que leer como más profundamente el texto, pero entonces, básicamente lo que la musa le puede estar protestando al poeta es la actitud, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros vamos a ver referidas en José Asunción Silva en Gotas Amargas es que en efecto, me olvidó tu nombre, Fernando. Fernando, como los acaba de decir Fernando, eh, pareciera que José Asunción Silva en Gotas Amargas hasta de sí mismo hace burla. Y eso es otro de los datos. O sea, en Gotas Amargas hay humor, que es una de las cosas que casi. Ustedes saben que a mí no me gustan las generalidades, pero a mí me da la impresión que antes de Gotas Amargas
Era bien difícil encontrar en la poesía colombiana un poeta con humor. Luis Carlos López es también como este periodo histórico y justamente con él también empieza la protesta social y el humor. También lo incluye. José Asunción Silva, pero entonces lo que quería en nuestro mapa mental. Entonces, aunque hay poemas de 1875 en intimidades, intimidades se termina componiendo, conformando, realizando, adquiriendo su cuerpo en 1889, que era lo que hacíamos notar la vez pasada. Después de su viaje a Europa, cuando seguramente él ya estaba escribiendo de otra manera, probablemente él ya no veía con tan buenos ojos esos poemas de intimidades, sin embargo les reconocía una un desarrollo temático y les reconocía una altura literaria y los reúne en Intimidades 1889. Libro de versos. Ay, profesor, buenas tardes. ¿Qué es eso de altura literal? ¿Altura? Sí. Mónica, cuando digo que les reconocía altura literaria, quiero decir que reconocía que aunque él estaba pensando que el poema debería componerse de una nueva manera, que era la que él estaba tratando de encontrar en libro de versos, a los poemas de intimidades les reconocía que tenían su ritmo, tenían su armonía, tenían sus imágenes, tenían bien elaboradas sus metáforas, y entonces con eso me estoy refiriendo a lo de altura literaria, Mónica, o sea que él decía, bueno, estos tampoco son poemas que están compuestos dentro de un esquema que yo ya no quiero seguir manejando, pero que dentro del esquema anterior están bien compuestos, o sea, que cumplen con los parámetros para ser considerados buenos poemas. Entonces, a eso me refería, Mónica. No sé si te contesté la pregunta, pero bueno, más o menos por ahí quería ir. No, sí, claro, y quisiera preguntarte, ¿en esa época ellos tenían corrector de estilo o quién más leía los poemas o cómo sabía uno que ya tenía la cadencia perfecta el poema? No, de hecho, eh, con el modernismo, con el modernismo en Latinoamérica, pero aproximadamente como desde 1830 en Europa, hasta ahora es que están apareciendo la figura del crítico literario. O sea que corrector de estilo todavía nos falta mucho para que aparezca. Entonces, ¿cómo surgía? Está interesante la pregunta. El primer censor del poema, el primer crítico del poema era el propio autor. O sea, los autores antes, y esto siguiendo una recomendación latina, pues romana, de un poeta que se llamó Horacio, que escribió un texto que se llamó La Epístola a los Pisones. Entonces, Horacio recomendaba que el poema, y en general el texto literario, esto luego se va a extender para todo el texto literario, había que dejarlo reposar un periodo de tiempo, o sea, después de escrito había que dejarlo reposar, eh, para luego volver a él y poder notar los puntos débiles que tuviera. Y esta es una recomendación del periodo clásico que hoy en 2025 sigue siendo plenamente vigente. Es casi que lo primero que yo comparto en los talleres y lo primero que uno va a escuchar en un taller, ¿cierto? O sea, como que usted escriba su poema, déjelo reposar. La palabra es dejarlo reposar y dejarlo reposar es simplemente olvídese de ese poema por un par de semanas o buen tiempo y luego vuelva a él. Porque claro, uno sigue leyendo otros autores, uno sigue asistiendo a tertulias, uno sigue cultivándose y cuando uno vuelve al poema, uno llega con un saber nuevo y le permite identificar las debilidades del poema. Entonces, eso era lo primero que Aunque yo hacía. he leído, profesor, un libro hay una señora Lorenza, bueno, ella publicó un libro y ella dice que uno debe leer 6 veces un texto, pero no es que sea yo solamente la que lo lee. Lo leo yo, lo lees tú, lo leen 5 personas que no me conozcan y que ellos vean cómo ven ese poema o el texto o la novela. ¿Qué opinas de esa forma de hacer corrección de estilo? Seguimos en los preceptos clásicos que hoy en día son plenamente vigentes. A eso lo llamaba Horacio lectores de confianza. Entonces, sí, la primera es tomar distancia en el tiempo, la segunda es pasarle el texto a unas personas que sean de la absoluta confianza de uno
pero que efectivamente no sean uno y que lo lean. Pero aquí teníamos, ¿cómo es tu nombre, perdón? Alejandro tiene un comentario, entonces vamos a escuchar a Alejandro. Bueno, volviendo nuevamente al tema de Rutas Amargas, y retomando lo que dijo un compañero, me parece interesante, o sea, en qué punto de la vida de Silva él como que decidió traicionar esas bases que él tenía, ¿no? Porque antes por lo menos yo me acuerdo y este poema para mí es excelente, se llama ARS. Arts. Ajá. O sea, aquí literal lo coloca al poema como si fuera lo que dice el verso es un vaso santo. Es un vaso O santo. sea, ¿cómo llegamos a que yo me haga algo comercial? O sea, se haga una persona comercial y después, o sea, sienta como ese remordimiento ya en la protesta de la música. O sea, ¿qué situaciones o qué eventos en su vida lo llevaron a eso? Presentación. Bueno, Bueno, Fernando, lo que yo veo es mientras yo reviso aquí en el un escrito que está reflexionando sobre el carácter de la música. Entonces, es como el juego entre la seriedad y la risa. Lo que el poeta ahí, que la musa le está protestando, dice es que yo escribo para la risa y usted es muy serio, Sí. usted es muy serio, muy trascendental, y yo lo que he hecho es cosas para reír. Entonces, como esa discusión que uno ve en Bhakti sobre el carnaval, sobre lo carnavalesco y la risa, ¿cierto? Y parece que Silva estuviese en Gotas Amargas, queriéndose meter por ese camino, ¿cierto? Por ese camino de la risa, lo carnavalesco, ¿cierto? De lo rabelés, ¿cierto? Sí, o sea, como que llegaba mucho, o sea, esto parecía como que eran poemas que sí les gustaba al círculo que él estaba y como que trataba de hacerlo más por eso que por sentirlo en sí. Pues, bueno, es que son dos cosas. La primera, Arts viene en libro de versos, lo que quiere decir que hace parte del proceso de evolución de Silva, de alejarse del romanticismo. Eh, es que Quiere decir, o sea, ARS, a ese nombre debe ser como a Ricardo Silva. no, o sea, bueno, esto viene con los simbolistas. Eh, Mejor dicho, el camino corto, la respuesta como para cubrir todo, pero hacerla rápido. Aristóteles escribe la poética, que es una reflexión sobre el proceso de composición del poema, en general del poema. Eh, Siguiendo esos lineamientos, Horacio escribe la Epístola a los Pisones, donde hace, entonces, Aristóteles, filósofo, eh, siglo IV antes de nuestra era. Entonces, lo que pasaba en Grecia en ese momento es que habían unas obras de arte que todos consideraban obras de arte, pero cuya materia prima era la palabra. Entonces, todos reconocían que eran obras de arte, pero no sabían cómo nombrarlas, ni tenían claro cómo se habían compuesto. Entonces, Aristóteles hace toda su reflexión desde la filosofía para tratar de encontrar ontológicamente la explicación de esas obras de arte. Y termina siendo su poética, en la cual él da unas instrucciones básicamente al respecto de cómo se compone un poema, un buen poema. Eh, en esa línea, Horacio, casi, o sea, el siglo segundo ya de nuestra era, entonces hace algo parecido pero muy diferente. Y es que él también quiere hablar de cómo se compone un buen poema, pero por razones diferentes. En este caso, lo que considera Horacio es que los poetas de su generación, yo lo sé, no lo señalo a ustedes no porque sean, sino porque los considera que los poetas de sus colegas están escribiendo, imagínense, siglos segundos ya de nuestra era, y Horacio ya está considerando que los poetas están haciendo la vaina mediocre, que lo están haciendo mal. Entonces él quiere darles un jalón de orejas y decirles, oigan, pónganse las pilas,
hay que escribir de esta manera, pero entonces no hace lo de Aristóteles, no hace como una especie de manual, sino que lo que se le ocurrió a Horacio fue, es una cosa muy loca, porque es que Horacio era como avanzado para su época, entonces él engaña al público de la época diciendo que está escribiendo una carta, pero él realmente no está escribiendo una carta. Él lo que está escribiendo es un viejo modelo de poema que se llamaba el poema didáctico. El poema didáctico es un poema normalmente largo en el que uno eh, da los principios rectores al respecto del desarrollo de una función, de una disciplina. Entonces, en medio de o sea, con la forma de una carta, mete un poema didáctico, Horacio. Y ese poema didáctico, para hacer la cuestión más interesante todavía, ese poema didáctico entonces da pautas de cómo se escribe un poema, de cómo se debe escribir un poema. Y viene siendo como el primer metapoema, o uno de los primeros metapoemas, ¿cierto? Es decir, un poema que habla al respecto del poema y del proceso de composición del poema. Y básicamente lo que está diciendo ahí es lo mismo que había dicho Aristóteles, es que el poema debe tener orden, que el poema debe tener unidad, que el poema debe ser claro, que debe tener las palabras adecuadas para el tema, todos los preceptos clásicos, que debe empezar por el principio, terminar por el final, que no debe confundir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Horacio eso no tenía nombre, pero como lo que había hecho Aristóteles era reflexionar sobre el proceso de creación del poema, entonces él había utilizado un término griego que fue el de poética, no poiesis, sino poética, o sea, porque poiesis es el proceso de creación, pero lo que Aristóteles quería estudiar era cómo operaba el proceso de creación, de cómo operaba la poiesis. Entonces le puso poética a su obra. Y como Horacio luego en su poema hablaba del proceso de composición, el poema se llama Epístola a los Pisones, pero casi nadie lo llama así. Todo el mundo dice la poética de Horacio. Todo esto se los estaba contando porque en 1884 viene Verlaine, Paul Verlaine, y escribe un poema que lo titula Arts Poética. Es como arte poética, ¿cierto? Arte poética. Y en ese poema, Verlaine lo que hace es seguir el ejemplo de Horacio, pero dando sus nuevas propuestas al respecto de cómo debe componerse un poema. Entonces, por ejemplo, y son los planteamientos de los simbolistas. Entonces dice que el poema tiene que ser más musical que otra cosa, que a pesar de que el poema tiene que ser musical, hay que tener cuidado con la rima, porque si la rima es sencilla, como elemental, eso no es música, eso es como un sonsonete ahí que está repitiéndose, pero que no le está la música le tiene que aportar a la dimensión emotiva del poema. Bueno, entonces ahí viene Verlaine y escribe su Ars Poetica. Y él funda como una especie de subgénero dentro de la poesía, que terminan denominándose las artes poéticas, las artes o simplemente arts, ARS. Hace alusión como arte, ¿sí? Y que son textos en los que los poetas sientan los fundamentos de lo que debe ser el proceso de composición del poema. Por eso en el Arts de Silva, él habla del verso, ¿no? Entonces, que el verso sea como, el verso es vaso santo, poner en él tan solo un pensamiento puro. Y entonces ya irá sus lineamientos al respecto del proceso de composición. Respuesta larga, pero sí me llamó mucho la atención que hicieras esa asociación a Ricardo Silva, que es muy posible, porque es que José Asunción Silva, justamente sus dedicatorias son complejas, y hay algunas que son así, que ni siquiera, exactamente, AEW, exactamente. No es como que uno perfectamente podría haber pensado, o es que es Silva, ¿no? O sea, de pronto son las dos cosas. O sea, es un arts y va para su papá. Es que uno no sabe, con Silva uno no sabe, pueden Y ser aquí, las dos cosas. y aquí, por ejemplo,
apareció por primera vez con el título de Estrofas, o sea que tampoco se llamaba inicialmente así, entonces podemos seguir Podemos hilando. seguir. Pero, por ejemplo, lo de volviendo a Gato Romántico, yo creo que ahí la cuestión también es como la sátira, ¿no? De entrada, uno ve que eso es otra cosa y se parece mucho a lo que nosotros leemos. Yo ahorita me recuerdo, por ejemplo, a un Galeano, cuando él empieza a contar, claro, de nuestra época, y termina contando cosas fuertes, pero con un toque de humor y también sátira, y uno dice, ahí está. El de la naturaleza, por ejemplo, él mismo se está nombrando ahí el poeta lírico, el poeta, o sea, él se está nombrando en varios de los poemas de una manera incluso con humor y luego también él mismo se queda sin la respuesta. O sea, el mundo como que me ignora independientemente de que sea un gran poeta. Entonces, Bienvenidos, estamos en tertulia, si nos quieren acompañar, bienvenidos. sí, a ver, el Falcon. Igual estamos aquí todos los martes de 4 a 6, así que bienvenidos cuando quieran. Igual los miércoles tenemos club de lectura, así que también pueden venir mañana. Mañana no hay partido. Ajá. Hoy hay partido. Colombia, la selección Colombia. Bueno, primero está Contra Paraguay tienen que ganar el libro. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde los esperamos. Entonces, eh, esto que tú acabas de decir tiene que ver con toda la actitud de Gotas Amargas. Es decir, eh, aquí José Asunción Silva, y tiene que ver con lo que estábamos hablando de artes. Entonces, a mí me da la impresión, un poquito, creo que estoy difiriendo de lo que tú estableciste, porque es que a mí me parece que lo que él plantea en arte me da la impresión que es como la antesala de lo que va a defender en Gotas Amargas. O sea, como que él dice, oiga, el verso tiene que ser un vaso santo y hay que poner en él un pensamiento puro. Y luego lo que va a decir en Gotas Amargas es, siguiendo la línea de Horacio, es como una crítica a sus contemporáneos, les va a decir, ustedes no están poniendo en el verso un pensamiento puro, ustedes están poniendo como banalidades o cosas como muy elementales o cosas como muy edulcoradas, como muy simplonas y están desaprovechando el verso. Entonces a mí me da la impresión que, pero lo digo por lo que está en libro de versos, y es que el libro de versos, entre 1991 y 1996, que son los últimos años de vida de José Asunción Silva, pues son los mismos años en los que surgen los poemas de Gotas Amargas. Entonces, por libro de versos se le está pensando como en esa composición de ese libro nuevo, pero en Gotas Amargas él está haciendo una crítica como Horacio a sus colegas de generación. Y Arts sería uno de los poemas que iría en esa línea de crítica. O sea, como diciéndoles, oigan, en el verso hay que poner ideas profundas, sus propias ideas, sus reflexiones sobre temas profundos. O sea, no es para, a ver, volviendo a las especulaciones, Sí, sí, hablando de que eran tan comunes los poemas de ocasión. sí. Algo así como que la poesía no es para dedicarnos a hacer poemas de ocasión. Y su merced es como que se quedaron en los poemas de ocasión y se están olvidando de reflexionar, se están olvidando de pensar. Y en el verso hay es que poner ideas puras, pensamientos profundos. ¿De quién? Pues de ustedes, de cada uno de los autores. Entonces, a eso voy, que creo que es como Gotas Amargas, continuidad de Arts. Solo que Arts quedó el libro de versos y Gotas Amargas, pues como les decía, en principio no quiere ser publicado. Porque es eso, es como para hacer sátira, sátira irónico entre sus amigos. Y entonces, aquí que nos dice, bueno, Antonio, confío en más o menos haber hecho el paralelo de por qué podríamos pensar en Gotas Amargas particularmente y en este Silva, que es como puerta de entrada del modernismo, eh, eh, pues yo no sé si influencia, pero por lo menos sí emparentamiento con Luis Carlos López. En Gotas Amargas tenemos una visión de lo social, crítica hacia lo social eh, y crítica hacia los escritores y la función de los escritores. Es decir, como que José Asunción Silva
desarrolla o adelanta ese pensamiento al respecto de que de que el escritor es escritor para entrar en relación con algo. Y en principio pareciera que llega a la conclusión de que entrar es en relación con la sociedad, con su tiempo, y tiene allí unos deberes y unos derechos. Pero entonces como que él dice, nos debemos a nuestra época y no lo estamos haciendo. Entonces, fíjense, Comentario de Viviana. bueno, y entonces sí, iba para el de Viviana, solo que quería cerrar el de Antonio. Listo, ya me dijo que sí. Entonces, Viviana. Dice, es interesante este libro porque tiene una clara intención satírica y crítica contra la literatura de la época, con los lectores, las convenciones morales e intelectuales y las creencias religiosas. Me encanta el poema El mal del siglo. Exactamente. Yo quería empezar por el principio, por avant propos, que es como la declaración de principios, porque es que aquí pasa algo bien interesante. Avant propos, el término es francés. Sí, exactamente. Pero que es algo así como, bueno, yo no sé francés, si alguien aquí en la mesa sabe, pero es algo así como declaración de principios, ¿cierto? O sea, como que lo primero que voy a decir son los lineamientos generales. Eh, bueno, entonces, yo estaba haciendo el panorama mental y siempre pasan cosas que no se saltan. Entonces, fíjense, este libro sale por primera vez publicado no como libro individual, sino dentro de una especie de obra completa, que es lo primero que se va a conocer de José Asunción Silva, que no se publica en Colombia, que lo terminan publicando en España en 1908, que traía el famoso prólogo de Miguel de Unamuno y que es como la primera compilación de poemas de José Asunción Silva. Entonces ahí vienen cosas de intimidades, viene el libro de versos y viene unos primeros poemas, o una primera versión, o un primer conjunto de poemas bajo el título Gotas Amargas. San Miguel de Unamuno tenía los poemas de ese. Habían llegado a España, sí, 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 sí. Ellos terminaron sacando primero, por primera vez, una compilación por amigos en común que tenían los dos, que hicieron la labor de gestionar y que se publicara allá, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante eso, o sea, este libro nunca salió como individual, sino que siempre lo hemos conocido dentro de la obra completa. Por eso el material que les compartimos, pues es el de una obra completa, porque pues el libro individual no está. O sea, que no le conocemos portada, no le conocemos muchas cosas. Y la mayoría de los poemas, y no todos, la mayoría de los poemas son rescatados por Baldomero Sanincano a partir de su memoria, porque como les digo, él compartía esto, no los llevaba escrito, y de memorias que los empiezan a, a reescribir exactamente. Y también es posible que haya mucha mano de Baldomero Sanincano también en el desarrollo de estos poemas. Bueno, dicho esto, y pues, con las salvedades del caso, entonces, este poema va de primero porque es la declaración de principios. Y entonces dice, no sé, ¿alguien lo quiere leer? Tú lo vas a, recuérdame tu nombre. Sí, Cindy, Cindy. Cindy nos va a leer el poema. avanzo. Prescriben los facultativos cuando el estómago se estraga. Al paciente, pobre dispéptico, dietas sin grasas. Le prohíben las cosas dulces, le aconsejan la carne asada y le hacen tomar como tónico gotas amargas. Pobre estómago literario que lo trivial fatiga y cansa. No sigas leyendo poemas llenos de lágrimas. Deja las comidas que llenan, historias, leyendas y dramas y todas las sensiblerías semirrománticas. Y para completar el régimen que fortifica y que levanta, ensaya una dosis de estas gotas amargas. Muchas gracias por esa lectura, Cindy. Entonces, fíjense que este poema, aquí no hay metáfora, o sea, bueno, sí hay una gran metáfora, pero el poema es clarito, ¿cierto? O sea, hay que escribir diferente a los románticos. Incluso, no solo diferente a los, o sea,
que es una crítica que Silva ya había hecho, digamos, contra, o que va a hacer contra el propio Rubén Darío. Es decir, como que ni siquiera es contra los románticos, ¿no? Porque pues su primera fuente que lo influencia es el romanticismo. Es como contra la mala copia de los románticos. ¿Sí? Por eso dice sensiblería semi-romántica. O sea, no es exactamente contra los románticos, sino como contra todas esas copias. Sí. Sí, o sea, como ya la fórmula ha sido un éxito, entonces se empieza a repetir y a repetir y a repetir sin sentido. Eh, Ante esas repeticiones sin sentido de lo romántico, es que Silva está diciendo ya no más. O sea, ya hay que escribir de otra manera. Vamos a escribir de otra manera. Entonces, ahí es a donde me refiero que este pedacito del poema es directo. Entonces, el poema dice, ya no escribamos más de esta manera, vamos a escribir de esta otra manera. ¿De cuál otra manera? De la que yo les voy a mostrar acá. La gran metáfora estaría, y esto lo profundizamos un poquito más el año pasado en la Semana Libros y Versos, que aprovecho para hacer la cuña, la hacemos todos los años, en la última semana de mayo. Bueno, no necesariamente es la última semana de mayo, pero es la semana de mayo en la que cae el 24 de mayo, que es el día en que fallece José Asunción Silva, o en el que aparece muerto en esta casa. Entonces ya venimos haciéndola un par de años consecutivos, Semana de Libros y Versos, y el año pasado y el tema fue justamente poesía y ciencias médicas. Y hacíamos alusión a gotas amargas porque fíjense ustedes que aquí la gran metáfora es que la poesía es una medicina, o por lo menos los poemas que están aquí son una medicina. Los gotas amargas, en efecto, era una medicina. De hecho, las gotas amargas hoy en día se siguen utilizando, solo que se utilizan para los cócteles, ustedes ya lo tendrán allí presente. Pero las mismas gotas amargas que se utilizan para los cócteles, antaño se utilizaban para, eh, para tratar eh, la acidez estomacal, las agruras, la llenura, todo este montón como de males gástricos, males del estómago. Para eso se recetaba, y era como un medicamento muy popular, porque pues era pues, especias dejadas a curtir ahí en alcohol, básicamente. ¿Cierto? Entonces era de sencilla elaboración, todas estas especies que se consideraban que tenían propiedades médicas. Entonces pues, había hierbabuena, había menta, o sea, había toda la mezcla y se dejaba en este alcohol, y esas eran las gotas amargas. Y eran para el Alka-Seltzer de la época. Palabras más, palabras menos. Entonces, hay dos cosas que nosotros vemos acá. Un elemento eh, muy popular, o sea, un medicamento muy popular. Pues sí, acabo de decir el que es cierto, o sea, es como prescriben los facultativos cuando el estómago se estraga y el paciente pobre dispéptico de dietas sin grasas, le prohíben las cosas dulces, le aconsejan la carne asada y le hacen tomar como tónico Alka-Seltzer o sal de frutas lúa. ¿Sí? Es como está mencionando un medicamento popular, un medicamento que es común en la época, es decir, todo el mundo se identificaba con ese medicamento y sabía para qué servía el medicamento. Entonces ahí se crea la metáfora y ahí es donde se revela lo modernista de los primeros apuntes modernistas de José Asunción Silva, porque coge un elemento de la cotidianidad, como las gotas amargas, lo mete en un poema y dice, así como tomamos gotas amargas cuando tenemos llenura, pues entonces ahora leamos estos poemas para limpiarnos de las sensiblerías románticas o semirrománticas o de esas malas copias románticas. Entonces, fíjense ustedes que por eso es una declaración de principios. O sea, él aquí no nos está diciendo, o sea, lo que nos está anunciando es que lo que viene a continuación son esos poemas que nos van a curar de esas agruras y de esa llenura que nos han dejado todos estos poemas que vienen de lo romántico. Por ahí derecho, entonces especulamos y entendemos que lo que nos quiere decir Silva es que nos va a mostrar una nueva manera de escribir poemas. Él mismo, diferente a lo que él también había escrito. Por eso es que aquí este, este libro a mí me parece tan apasionante, porque es que, por ejemplo, El mal del siglo, que lo mencionaba ahorita, mira, aquí Jairo Calderón nos dice que hoy en día no son las gotas amargas, sino la sangre de Draco.
un tónico excelente. Y María Cristina nos dice que es un poco bukowskiano. Eh, ¿En qué sentido, María Cristina? Es como muy de la realidad, sí, y muy descarnado. Muy directo, Y, ¿no? Sí. bueno, sí, exactamente. Pero fíjate que eso del tratamiento directo es debido, eh, a ver, es que fíjense dos cosas. Es directo, es claro, bueno, es que quizá yo utilicé mal la palabra. No sé si sea directo, pero lo que sí es claro, o sea, es claro en decirnos que no utilicemos o que no sigamos leyendo a los románticos, que hay que leer unos nuevos poemas y que esos nuevos poemas son estas gotas amargas. Pero al Yo mismo lo que tiempo, quise, siguen, María. es como un paralelo de épocas, ¿no? Que de pronto lo que para nosotros hoy es Bukowski, es brutal, es así visceral. En esa época, creería yo que lo que él hizo también fue mostrar la realidad más directa, más cruda. Pues es como un pequeño paralelo, ¿no? No más. Me parece muy interesante. Sí, claro, evidentemente hay una protesta contra unas actitudes de la sociedad y contra unos comportamientos de los literatos que claramente entendemos que van dirigidos a estos poemas. Aunque a veces no se ven tan reflejados en los poemas. A eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, por ejemplo, la metáfora del poema como una medicina, la cachamos más bien simbólica. ¿Sí? O sea, dice como que cuando uno está con males estomacales, le prescriben gotas amargas. Tenemos estos poemas románticos, es como si tuviéramos un mal estomacal, y estos poemas serán como las gotas amargas que nos van a curar de eso. Entonces, ese asociar la poesía con una medicina es de las primeras veces que se hace en Colombia en este libro. Hoy en día es muy popular la poesía de sanación, el escribir un poema para... Sabíamos desde Aristóteles que con un poema podría ser catarsis, ¿cierto? Pero hoy en día la poesía de sanación, la poesía como para procesar mis males interiores está muy de moda. La poesía como medicina, pues es como hoy contemporáneamente una manera de acercarse a la poesía y hay talleres justamente de sanación a través de la poesía. Y aquí José Asunción Silva es el primero que establece esa, esa asociación. Daniel, tienes la palabra que levantaste la mano. Muy buena tarde a todos, espero que todos estén muy bien y muchas gracias por la charla. Te iba a preguntar, ¿de pronto crees que también la decisión de haber hecho esa declaración de propósitos, haciendo un poema con esa rima romanzada, también era un poquito como para acercarlo a la gente? Porque es como una, ahí no parece que no se nota, pero eso es pura rima sonante y de cierto modo eso genera como cierto, eso le da mucha musicalidad y como que acerca mucho a la gente, porque la rima romanzada también es como muy popular, pienso yo. Me parece muy pertinente el que rescates ese aspecto. Yo creo aquí que él sigue eh, los planteamientos simbolistas. O sea que en efecto yo sí creo que él mantiene una manera de que los poemas suenen cercanos para que la gente no tome distancia de los poemas. Pero también creo que es tan consciente de la música porque es que es como una máxima de los simbolistas, ¿no? Que el poema tiene que sonar y tiene que ser muy armónico. Entonces, yo creería que es por las dos razones, Daniel, pero fíjate que yo no había notado tanto ese aspecto. Ahora que tú lo mencionas y lo resaltas, me haces caer en cuenta de eso. Bien, entonces, de aquí para adelante, todos los poemas van en esa línea, ¿cierto? O sea, entonces, fíjense, el que nos mencionaba Viviana, que es el segundo, tiene dos cosas, pues tiene muchas cosas, pero la primera, el mal del siglo fue el nombre que se le dio a la depresión en Europa a finales del siglo XIX, que es justamente una enfermedad que aparece a finales del siglo XIX y que dejaba
atónitos o, bueno, sorprendidos a los médicos, porque la gente llegaba con dolencias, pero ellos les hacían los exámenes físicos del caso, ¿cierto? Y físicamente estaban bien las personas, pero las personas decían que se sentían mal. Y todo esto tiene que ver con el cambio de las sociedades, ¿no? Y entonces la sociedad industrial, las nuevas economías, el capitalismo, todo es un cambio donde justamente las cosas que le daban sentido a la vida dejan de darle sentido a la vida y empieza como a caer en responsabilidad del ser humano la tarea de darle sentido a su propia vida. Entonces, entonces ahí es cuando uno no sabe cómo. Sí, pero no sé si es igual el nihilismo que hablaba Nietzsche, Sí, claro. el más incómodo de los huéspedes. ¿Sí? Exactamente. De ahí viene, es que viene de ellos, es como que es responsabilidad del ser humano darle sentido a algo que de entrada no tiene sentido. Y que está claro que no tiene sentido porque lo que le daba sentido cambió y aquí seguimos todos vivos. Pero entonces mucha gente le pasó eso, o sea, como que es que ese hasta Dios muere, ¿no? Entonces como que ya no hay Pesimismo, sí. pesimismo, se veían las guerras mundiales a la vuelta de la esquina, o sea, era como un panorama todo negativo, uno ya no sabía qué hacer, todo el mundo no tenía ni las más mínimas ganas de levantarse el día siguiente e ir a trabajar. Además, porque además era un trabajo nuevo en una fábrica, ya no en el campo como le tocaba. Exacto, era ya el choque del romanticismo, ¿cierto? Exactamente. De querer un mundo ideal y que fuera ese mundo ideal posible sobre la Tierra, pero ya está la revolución industrial, los ideales de la Revolución Francesa se habían terminado, ¿cierto? En la guillotina, entonces había una Europa bien destruida Exactamente. y Silva había ido precisamente a, no sé cuánto tiempo vive allá, Un año larguito. pero alcanzó a sentir ese Claro. país, ¿cierto? Sí. Está cambiando, ¿cierto? Está cambiando y están los poetas malditos, ¿cierto? Que se estaban inspirando precisamente con lo feo, ¿cierto? Ya no era solamente Ese lo es el bello. punto, ese es el punto. O sea que la otra, o sea, vienen la revolución industrial, trae las máquinas y trae las fábricas, pero también trae las ciudades. Entonces empiezan las construcciones de ladrillo, empiezan estas nuevas casas, donde todo es como hacinado, todo es hacinado, ventanitas pequeñas, ya no es tan fácil ver el paisaje, la luz del sol ya no toca tan fácil. Bueno, entonces todas esas cosas es lo que empieza a generar lo que hoy en día sabemos que se llama depresión, pero que a finales del siglo XIX no tenían la más mínima idea de qué era, solo veían que era una enfermedad que llevaba a los pacientes al médico y el médico por más exámenes que le hacían no les encontraba nada. Entonces la terminaron llamando así, el mal del siglo. La nombraron así, el mal del siglo. Hoy sabemos que el mal del siglo era la depresión. Y lo que nosotros vemos en el mal del siglo, entonces, bueno, entonces fíjense ustedes, segundo aspecto, otra vez con la medicina, ¿cierto? Esta es una enfermedad, otra vez. Y este es un poema eh, dialogado, que también es un poema que termina siendo una estructura novedosa para la época, porque de todas maneras, aunque esto haya salido publicado en 1908, y la estructura dialógica podríamos, la estructura dialógica se hereda del romanticismo, esto ya viene del romanticismo aplicado más en las novelas. Eh, Pero a pesar de todo eso, en Colombia casi no se ve utilizado. Entonces, un poema que tenga personajes no era tan común. Y aquí este poema entonces tiene un diálogo entre un médico y un paciente. Esa es la otra cosa totalmente novedosa. La estructura de este poema es totalmente novedosa. Eh, y la ironía está totalmente al máximo porque el paciente, o sea, lo que dice el paciente es lo que uno lee en varias biografías que decían del propio Silva. O sea, del propio Silva decían, bueno, los autores que menciona son autores de cabecera de José Asunción Silva, ¿cierto? O sea, Rolá, Manfredo, Leopardi, eh, Goethe, o sea, Werther es el de Goethe, el de las penas y desventuras del joven Werther. Eh, entonces, o sea, Goethe, Leopardi, todos, Manfredo, todos son autores que estaban en la biblioteca de José Asunción Silva. De José Asunción Silva todo el mundo decía esto, que era, bueno, Schopenhauer,
O sea, que era un ser introvertido, que era un ser absolutamente tímido, se relacionaba muy mal socialmente, pues, o sea, no era el alma de las fiestas. eh, y un poco traté de darlo a entender hace 8 días. Silva va a andar eh, molesto con la vida porque se muere su padre y él tiene que asumir ser cabeza de familia y tiene que asumir actividades económicas. Entonces, y a él no le gusta, o sea, él se empeña, él hace unos, igual innova en el área de la publicidad y de la economía, y él intenta por todos lados y tiene buenas ideas, pero pues, lo hace por obligación, no lo hace por gusto, porque lo que él quería hacer era artista y está molesto con la vida porque la vida le negó eso, o si no se la negó, se la puso difícil. Y entonces a él ahora le toca en las noches como pelearse para lograr eso. Entonces, desde su regreso de París, el Silva que nos muestran o que comentan las biografías todas, es ese Silva que pareciera que siempre anda deprimido, que siempre anda triste, que siempre anda introvertido, cabizbajo, pensativo, meditabundo, por todo eso. Entonces, el paciente que uno ve en el poema El mal del siglo, pues es fiel fotografía del José Asunción Silva. Así que uno esperaría que el médico le fuera a decir otra cosa, ¿no? Eh, y el médico le dice lo que la mamá le decía a uno, ¿no? Tienes hambre. Sí, ¿no? O sea, él llega, doctor, es que miren, es que es, doctor, un desaliento de la vida, que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, el mal del siglo, el mismo mal de Werther, de Roland, de Manfredo y de Leopardi, un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, digno de mi maestro Schopenhauer, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. El médico, eso es cuestión de régimen. Camine de mañanita, duerma largo, báñese, beba bien, coma bien, cuídese mucho. Lo que usted tiene es hambre. Mi mamá todo lo solucionaba con vaya, báñese. El problema es que usted no se ha bañado. Sí. Ay, está triste, vaya, vaya, báñese y póngase a hacer algo. El problema es que no estás viendo nada. Así lo solucionaba todo mi mamá y pues muchas veces tuvo razón. Entonces yo veo esto y yo digo, eh, el propio Silva burlándose de sí mismo. Sí, es como que el médico diga lo que usted tiene es hambre, es como... Sí, es una- Y una pregunta, ¿hay como registros o algo que como que aseguren que él iba así al médico por este tipo de males? Él tiene un amigo muy cercano que se llama Juan Evangelista Manrique, que es el de la leyenda, con el cual hablaba mucho, participaba en las tertulias, venían a visitarlo acá, y hablaba mucho de medicina. Hablaban de procedimientos médicos, hablaban como de los últimos avances, eh, pero no sé si hablaban específicamente de esto, de este tipo de malestares, porque, pues no sé si lo hablaba con los médicos, ¿no? Porque es que seguramente con sus compañeros artistas sí, porque sí, desde siempre se ha propuesto el arte como una manera para el bálsamo para el alma. Claro. Pero me imagino que hay una novela que se llama Silva, de hecho, que es de Aquel ángel, sí. Ajá, que precisamente narra una parte donde él va a visitar a su amigo al consultorio. Y entonces como que, pues entre muchas de esas visitas, le menciona como los problemas que tiene con las deudas de la empresa papá, como que se lo usa como psicólogo, entonces como se desahoga con el compañero. Entonces, no sé si de pronto esto está relacionado con ese amigo que tenía un médico. Sí, Probablemente. personaje que usted menciona. Es probable, la verdad puede ser muy probable. Justamente la novela de Daniel Ángel que nos mencionas
Se funda en ficcionar lo que sería el último día en la vida de José Asunción Porque él Silva. especula que de pronto no se suicidó al final, sino que también como que un asesinato, güey, Sí, al final de la exactamente. novela. Y se un spoiler. Pero sí, no sé, las teorías. Ahí está. Sí, es posible. Entonces, exactamente, Antonio Juan Evangelista Manrique es el que le hace esa marca. Daniel nos dice que es poesía en el sarcasmo, Viviana nos dice la enfermedad del alma. Exactamente. Entonces, pero fíjense ustedes cómo este es un poema. eh, ¿Cómo se llama la novela? o sea, sí, 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 Silva, la novela, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Claro. Santiago, la novela que acaba de mencionar Santiago es una novela que publicó hace poco Planeta y que lleva por título El Silva, es solito, Silva. Y el autor es Daniel Ángel. Voy a anotarlo acá. Sí, yo soy para Ah, eso. Ay, ¿qué dice? Es- Sí, lo bueno es que aquí estoy. y ahí- Porque yo proyecté adjuntar, entonces, Ah, ok, sí, dale. dale cancelar. ¿Acá arriba? No, no, Abajito, a la derecha, derecha. debajo. Ah, cancelar. Por eso, cancelar. Ay, ya. Entonces, aquí sí. Sí, el título es Silva. El autor es Daniel Y bueno, Ángel. Morrison. Sí, 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 vale mucho la pena leerla. Es una novela que es publicada por Seis Barral recientemente, pero esa novela se había ganado, esa novela inicialmente se ganó el premio de novela del concurso de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS. Entonces se ganó primero ese concurso y años después salió publicada con este sello editorial. Entonces, pues sí, es recomendada, ¿vale? Vale la pena que se acerquen a esa novela. Y la otra que hemos mencionado es El libro de la envidia, de Ricardo Silva Romero, que también habla de la muerte de José Asunción Silva y también trabaja ustedes recordarán que Enrique Santos Molano, eh, en su biografía establece una tercera especulación al respecto de la muerte de Silva, y es que Silva probablemente no tomó su propia vida, sino que fue asesinado por allí unos intereses económicos que tenían que ver con la fábrica de baldosines que él había fundado. Entonces, las dos novelas hacen alusión a esta posibilidad de que haya sido un asesinato antes que, pero pues igual esto no es tan spoiler porque pues es una posibilidad, pero tienen que ver cómo desarrollan esa posibilidad en las novelas. Entonces, pues ahí están invitados a leerlas. Por eso son novelas. El libro de la envidia. Ricardo Silva Romero, El libro de la envidia. O sea, te llama igual que el papá, Parientes, no, ya le han preguntado en varias entrevistas y dice que no tienen nada que ver, que no tienen, que no son de los mismos Silva. Sí, eso me ha parecido curioso porque es lo primero que uno piensa, que son familiares, pero no. Eh, entonces, ¿qué tenemos de curioso? Fíjense, aquí en Gotas Amargas, el autor no quería publicar el libro, que es que en sí mismo es una declaración de principios. Una de las cosas que van a proponer, digamos, los autores modernos, eh, y que se decanta un poco ya hacia lo contemporáneo, tiene que ver con esta idea de que lo importante es la relación que existe entre el individuo y la literatura, que es su manera de entenderse en relación con el mundo. Entonces, que la literatura lo que nos sirve a los seres humanos en general es para encontrar la manera de relacionarnos con el mundo, es decir, para darle sentido a la vida. Entonces, la literatura nos serviría a los seres, y cuando hablo de literatura es la posibilidad
de interpretar símbolos y con ellos crear. Entonces, que eso es, que el fin último de la literatura sería permitirle al ser humano relacionarse con el mundo y encontrarle sentido a la vida. En tanto esa es la función principal de la literatura, ya no es tan importante escribir el poema o publicar, que eso tiene que darse, como siempre se los he dicho, quizás los que han estado en otras sesiones virtuales lo recordarán, Rainer María Rilke, que el poema tiene que ser orgánico, o sea, como que tiene que surgir de una necesidad sentida de escribirlo, y que el encontrar las palabras, el encontrarle la forma, es lo que le da sentido a mi vida, y ya una vez compuesto, pues a mí ya no me va a interesar tanto si lo publico, si no lo publico, si lo leen, si no lo leen. Ahora bien, el poema es construido dentro del lenguaje, por tanto, pues el poema como objeto va a necesitar que haya un lector, que le llegue a un lector, pero al autor lo que le interesa del poema es todo este proceso previo. Y que esté acabado. Y siempre, El hecho de lanzarse uno a escribir poema, el poema mismo es algo con el cual uno no termina de decir todo lo que quisiera decir, o todo lo que quisiera uno construir, ese mundo que quiere uno construir, no se acaba. Y exactamente, vuelve a surgir así como decía Schopenhauer, el deseo nuevamente y más vivo de volver a. tal cual, exactamente, es lo que acabas de decir. Entonces, esta reflexión viene con los modernistas y lo que yo veo aquí es eso. O sea, el hecho de que Silva no quisiera publicar este libro, pero sí quisiera componer estos poemas y compartirlos, es como que veía que había otra utilidad en el poema que no necesariamente se concretaba con el libro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, proponer la poesía como una medicina, que también como esta nueva, porque antes se veía más como una técnica. En el periodo clásico, la poesía nos permite generar conocimiento sobre el mundo, ¿cierto? Y hay una técnica para elaborar bien el poema, que es la que nos comparte Aristóteles en su Poética. Entonces, la poesía nos permite construir conocimiento del mundo, pero para eso necesitamos componer el poema bien compuesto, para que eso pueda suceder. Entonces, hay una técnica clara y una utilidad clara de para qué componer un poema. Aquí ya no. Aquí es que lo que le da sentido a mi vida es esta relación a través de la poesía con el mundo. Y si sale o no sale el poema es otra cosa. Pero si ya se los compartí a las personas con las que yo quería, ahí ya se está cumpliendo la labor. Entonces, por eso, esta de la respuesta de la tierra va de la mano con el avant propos de ya no más poemas románticos. No sé si alguien, no sé, bueno, ya leímos acá, alguien que esté en nuestra sesión virtual que quiera leer la respuesta de la Tierra. Y yo voy mientras tanto a compartir aquí pantalla. No todos, que se nos colapsa la... Ahí levantó alguien la mano. Ah, Mirta, bien. Sí, Ahora ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, Mirta, se escucha perfecto. Bueno, era un poeta lírico, grandioso y sibilino, que le hablaba a la tierra una tarde de invierno, frente a una posada y al volver de un camino. Oh madre, oh tierra, díjole, en tu girar eterno, nuestra existencia efímera tal parece que ignoras. Nosotros esperamos un cielo o un infierno, sufrimos o gozamos en nuestras breves horas, e indiferente y muda tú, madre sin entrañas, de acuerdo con los hombres, no sufres y no lloras. ¿No sabes el secreto misterioso que entrañas?
¿Por qué las noches negras, las diáfanas auroras, las sombras vagarosas y tenues de unas cañas que se reflejan lívidas en los estanques yertos, no son como conciencias fantásticas y extrañas que les copian sus vidas en espejos inciertos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué hasta aquí vinimos? ¿Conocen los secretos del más allá los muertos? ¿Por qué la vida inútil y triste recibimos? ¿Hay un oasis húmedo después de estos desiertos? ¿Por qué nacemos, madre? Dime, ¿por qué morimos? ¿Por qué? Mi angustia sacia y mi ansiedad contesta. Yo, sacerdote tuyo, arrodillado y trémulo, en estas soledades aguardo la respuesta. La tierra, como siempre, displicente y callada, al gran poeta lírico no le contestó nada. Muy bien. Muchas gracias, Mirta, por habernos compartido la lectura del poema. Y pues, y ahí lo vemos, ¿cierto? Justamente les acaba de mencionar que los poetas románticos se consideraban los traductores de la lengua de Dios a cualquier otra lengua. Pero donde los poetas encontraban la lengua de Dios expresada era en la naturaleza. Lo que quiere decir que la naturaleza les hablaba, ¿cierto? Se suponía que a través del proceso de contemplación de la naturaleza, habían postulado ellos, eh, el proceso de contemplación de la naturaleza despertaba en el individuo algo que ellos habían llamado el genio creador. Y el genio creador era el que les permitía entrar en contacto con el lenguaje de la naturaleza y ser capaces de traducirlo a cualquier lenguaje de la humanidad. Entonces, el poeta decía, postulaba, argumentaba, y su discurso era que la tierra le hablaba. Eh, y aquí el poeta le está hablando y hablando y hablando a la tierra para tratar de traducirla al lenguaje de todos los demás, y se queda esperando que la tierra le diga algo, y aquí ya no le dice nada. Y ya se aborda como las preguntas fundamentales, ¿cierto? De dónde vengo, quién soy, para Claro, es que, y cierto, es una cuestión. pero fíjate, o sea, es que por eso, o sea, es que los románticos daban respuestas a estas preguntas. O sea, ¿quiénes somos en relación con lo Que que está relacionado con el mal del siglo, no es ya. Que es las eso? respuestas que hay en el discurso vigente, que respondía a esas preguntas fundamentales, ya no están. Que esos relatos totalitarios, totales, se han caído. Exactamente. Ciertas narraciones súper poderosas que lo respondían, el de la religión, el de ya no está, ¿cierto? Por eso hay una mudez, el silencio. Exactamente. Importante ahí, ¿cierto? El silencio de la naturaleza frente a esas preguntas. Exactamente. No, es que ya, ya lo que yo diga, ese es el punto. O sea, la tierra se queda callada. Sí, la única respuesta es el silencio. A todas estas preguntas, la única respuesta es el silencio. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Le corresponde al ser humano dar respuesta a todas esas preguntas, porque la tierra no es. Pero digamos que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, aquí ahí está la gran metáfora del poeta que quiere hablar con la naturaleza, pero al mismo tiempo está otra vez el tratamiento directo de que el poeta no es ese. El poeta no es el que contempla la naturaleza para que la naturaleza le hable, para que él lo traduzca. Pues yo creo que es pertinente mirar un poco lo que dice el filósofo alemán Heidegger sobre los poetas. Que los poetas son unos seres de un tiempo indigente, un tiempo de oscuridad, un tiempo de estar en el borde, ¿cierto? Que están cantando a esa oscuridad y buscan algo de luz, ¿cierto? El juego de oscuridad y luz, la oscuridad, el silencio, ¿cierto? La indiferencia de la tierra. Y en esa Y el ansia línea, del poeta de encontrar una respuesta a eso, exacto. ¿cierto? O el ansia y un poco la responsabilidad del poeta, porque es el único como no tiene nada que hacer, se dedica a esa tarea, ¿cierto? O sea, es como que el poeta es el como el que le dedica tiempo a encontrar esa
en este contexto social, ¿no? Y eso lo está postulando José Asunción Silva aquí en Gotas Amargas. Es decir, él está criticando a sus contemporáneos que todavía siguen exaltando los paisajes y la puesta del sol y todo eso, cuando ya esa no es la poesía de esta época. Pues, y cuando digo de esta época es finisecular, porque, y esto es importante que no se nos olvide, estos poemas son contemporáneos a los poemas de libros de versos. De que Silva está componiendo estos poemas igual entre el 91 y el 96. Y vuelvo e insisto, van a ser publicados por primera vez, algunos de ellos, no todos, hasta 1908. Entonces, ahí es donde vemos el Silva adelantado a su época, el Silva crítico que está planteando unos cuestionamientos al respecto del oficio, de la composición poética y planteándoselos a quien se los tiene que plantear, a sus contemporáneos, a sus colegas de oficio. Entonces él está hablando es con Julio Flores, él está hablando con Diego Fallon, él está hablando con todos sus contemporáneos y les está diciendo como, ya, tenemos que escribir de otra manera. Nosotros habíamos notado el año pasado que tenemos una condena, y es que estudiando la historia de la poesía colombiana, la condena es que la relación entre los colombianos y la poesía es de segundo orden. Es decir, nunca pudimos eh, fortalecer una lengua nuestra en la cual se generara poesía. Lo que pasó con nosotros fue que la mayoría eh, de los pues, tribus originarias desaparecen, ¿cierto? Sus lenguas se ven marginadas y se impone una lengua que no es nuestra, y sobre esa lengua que no es nuestra, nosotros tenemos que empezar a componer poemas siguiendo unos lineamientos que tampoco son dictados por nosotros, sino que vienen de una tradición que viene muy atrás. Entonces eso hizo que pasara mucho tiempo para que empezáramos a producir algo que no fuera copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y eso fue lo que hizo que llegaran como todas las tradiciones retardadas, entre esas el romanticismo, porque Silva, o por ejemplo, no, más bien, Pombo, 1850, 1860 más o menos, Rafael Pombo es uno de los grandes representantes del romanticismo en Colombia, junto con Jorge Isaacs, cuando el romanticismo en Europa y en el mundo en general ya había caducado como idea imperante. Y ya habían pasado los parnasianos y ya había llegado el simbolismo. Y aquí todavía no. Entonces, en 1896, una figura como José Asunción Silva esté proponiendo estas cosas, pues es realmente contundente y pues oxigenante. ¿Qué es lo malo? Que Silva va a morir joven y que no se puede seguir desarrollando estas ideas y que esto se va a quedar reducido a un círculo pequeño de contertulios. Bueno, lo bueno es que si no fuera por ellos, pues nunca hubiéramos conocido estos poemas, pero bueno, lo que nosotros vemos, pero fíjense cómo somos los colombianos. Nosotros hablamos del nocturno, nosotros hablamos de los maderos de San Juan, y ya, o sea, nosotros nunca hablamos de Gotas Amargas de José Asunción Silva. Es como el libro que menos se habla de. Primero que todo, porque es, bueno, que no iba a ser un libro, porque si mal no estoy, ya son apenas 12 o 13 poemas, son muy pocos poemas, eh, pero también porque sí nos está criticando, ¿eh? Como que nos critican los bogotanos, a los colombianos, y entonces como que cuando lo critican a uno, uno como que Digamos que nadie le gusta cuestionar. exactamente, uno prefiere como hablar del nocturno, que es el poema insigne del que podemos sacar la cara a todos, pero no nos gusta que nos muestren el mal del siglo o lentes ajenos. Lentes ajenos, por ejemplo, ¿Puedo hacer una pregunta rápida antes? claro, por favor, Santiago, ¿cierto? Sí. Hay una expresión, adobamos, ¿eso era común en esa época? O sea, como es hacer esa contracción de la palabra dónde, hacer dónde. No, esto es del periodo clásico. Mm. Eso es del periodo, eso es de la gramática clásica, porque es una contracción de ¿a dónde vamos? Exactamente, sí, pero la usanza es clásica. Y el hecho de que lo meta acá es irónico.
O sea, porque para la época de Silva, esto hacía parte más bien como el lenguaje culto, si acaso no sé, en una carta académica, si acaso, pero en la cotidianidad Pues ya no no se se utilizaba. hablaba así, digamos. No, para la época de Silva ya no estábamos hablando así. Y, Sí. por ejemplo, cuando termina ese, ese renglón, esa forma que se queda así, ¿es por un problema de imprenta o sea, que queda como una palabra abajo? ¿Venimos? Ajá. Ah, bueno, ¿Común? gran pregunta. Eh, Me pareció que alguien había levantado la mano, pero no me quedó aquí el registro de la mano levantada, entonces pues eh, aquí Daniel Correa nos dice, a ver, esperen, hay varias. Eh, Viviana nos dice, los grandes relatos caen y hay preguntas sin respuesta, justo la poesía apela a esas preguntas constantes. Estamos de acuerdo, Viviana. Lucía Gutiérrez nos dice, si Silva hubiera escuchado a la tierra, habría sentido de forma distinta y habría entendido que a la tierra no le cabe la palabra displicencia. Este poema refleja mucho de esta desconexión con lo fundamental. Eh, y lo que estamos diciendo aquí, Lucía, un poco es que Silva lo que está diciendo, bueno, justamente está planteando unas propuestas que van a ser modernistas, que se van a alejar un poquito de lo romántico y se van a alejar de lo romántico porque esa conexión fundamental con la naturaleza no se estaba dando en la poesía romántica porque ya se había convertido en una especie de cliché. Entonces, por eso es que Silva, o sea, yo creo que Silva tiene claro que hay una relación eh, fundamental entre la poesía, el individuo y el mundo, como lo habíamos mencionado. Yo creo que lo que le está haciendo crítica aquí no es a esa relación, sino a esa poesía un poco que cayó en ser poesía de moda, en donde solo se exaltaba la naturaleza por exaltarla sin mencionar esa relación fundamental. No creo, bueno, ese es un poco lo que te acotaría a lo que nos comentas, Lucía. Daniel Correa nos dice, impresionante mensaje con alejandrinos perfectos. Silva era muy técnico y esto, Daniel, tú también nos lo hiciste notar desde la primera comunión, que eres bien juicioso en el conteo de las sílabas y todo esto. Muchas gracias, Daniel. Antonia nos dice, parodiando a Silva, el poema podría ser vomitivo. Con gotas amargas, expulse todo eso que lo tiene envenenado. Sí, eh, en ese camino va. Todos estos poemas de Gotas Amargas van en ese camino. Y así como critica lo que nos decía Lucila, perdón, Lucila o Lucía, ya reviso. Lucía, lo que nos comentaba Lucía. Así como Silva critica eh, que el poema romántico exalta ya la naturaleza, pero no por esa relación fundamental que existe entre el individuo y la naturaleza, que es el único lugar donde puede ser y estar. Eh, También critica el comportamiento del que se acerca a la literatura. Porque recuerden ustedes que en últimas todo esto hace parte de esta nueva corriente que vamos a entender como el modernismo, que va a proponer todo el tiempo que es a través de la literatura que el individuo se puede relacionar con el mundo para fundamentar su propia vida. Entonces, si yo no me voy a relacionar con la literatura para entrar en contacto con el mundo, eh, entonces, ¿para qué entro en contacto con con la literatura? Probablemente estamos entrando en contacto con la literatura justamente para todo lo contrario, para evadirme del mundo, que esa es la otra posibilidad. Y aquí, Juan Gabriel, ahora se me quedó la mano arriba. Tienes la palabra, Juan Gabriel Cortés. Vale, bueno, primero agradecerles por la tertulia. Este es el primer encuentro al que asisto y me parece chévere pues terminar el día de esta forma. Y Gracias. lo otro bueno, son dos cosas, una como un comentario y una pregunta, pues más bien como si para abrir el diálogo. El, lo, lo primero bueno, en algún momento, creo que a esto le han apuntado muchos críticos literarios, ¿no? Y es que en Silva y sobre todo en este libro hay una ruptura
desde el humor, por asuntos paródicos, por el manejo de la ironía en relación no solo al libro anterior, sino a la tradición misma de la poesía del siglo XIX, ¿no? Porque justo el poeta, y aquí en este poema creo que es donde mejor se logra ver, en este último poema que se leyó, como esa ruptura de la unidad metafísica, ¿no? Del suelo que le daba sentido y no hay una respuesta para el poeta lírico. Entonces, ante lo que está justo es ante el nihilismo, bueno, las fuerzas seculares, ¿no? Propias de nuestro tiempo. Y lo otro es, bueno, me llama la atención como ocurre con gran parte de la obra de Silva, y es que lo que se conoce son, pues, textos póstumos, ¿no? Como publicaciones realizadas después de la muerte de él, pues pensando en el proceso creativo, pensando en lo inconcluso de una obra, pensando en, bueno, ¿qué se conserva? Sería chévere, no sé si alguien sabe cómo respecto a esto, ¿no? De los manuscritos, ¿no? De lo que quedó de su puño y letra, y si ha habido como una edición que se haya ocupado directamente del asunto. Esa sería la pregunta. Muchas gracias por el comentario y por participar, Juan Gabriel. Y aquí pues vamos a estar todos los martes de 4 a 6. De intimidades quedó el manuscrito que rescató Paquita Martín. Es decir, que técnicamente no sería el puño y letra de José Asunción Silva, pero pues sería la transcripción de los poemas originales. De el que se tiene mayor cantidad de poemas es del libro de versos, donde sí se logró, porque se había hecho para alguna conmemoración del fallecimiento del poeta, se había hecho una reproducción facsimilar de ese manuscrito original que había dejado Silva, en el cual estaba dándole pues este ordenamiento particular a ese libro, al libro de versos. Ahí lo que hemos dicho, se perdieron algunas ilustraciones y se perdieron algunos poemas. Y paré de contar porque lo demás que se ha rescatado de la obra de Silva, como Gotas Amargas, es a partir de la recopilación del trabajo hecho de memoria de Baldomero Sanencano para recomponer los textos, y de los textos que ya estaban publicados en la prensa, que pertenecían a José Asunción Silva. Entonces, pues ya habían salido en la tipografía de la prensa, lo que quiere decir pues que no tenemos los manuscritos originales. Se rescató después Fernando Vallejo, que hizo una investigación muy exhaustiva para un libro que publicó con la Casa de Poesía Silva de las cartas. Son 45 cartas aproximadamente de José Asunción Silva a Rafael Pombo, a Andrés Bello, a los señores Cuervo. 45 cartas, que ahí sí tenemos, se tienen los manuscritos originales de esas cartas. Es decir, que manuscritos originales de Silva, básicamente el libro de versos y las cartas. La reproducción facsimilar del libro de versos, Juan Gabriel, la compartimos en el Drive, al cual creo que tienes acceso ahora. Si no tienes, pues avísanos para compartirte el acceso, porque ahí compartimos la reproducción facsimilar de ese libro de versos. Y las cartas, pues podríamos mirar, porque esas sí no las hemos compartido. Y de hecho, pues no íbamos a trabajarlas, pero pues es lo otro que hay de manuscritos, y no se ha hecho una edición donde salga solo lo facsimilar o los manuscritos de Silva, no se ha hecho. Lo que se han hecho son las obras completas, la de la edición de archivos del 96, que es para el centenario de la muerte, y unas anteriores que habían salido por lo que fue Colcultura, y Cromos, creo que también había hecho una edición de la poesía de José Asunción Silva. Y la edición de la obra completa de José Asunción Silva hecha por la Casa de Poesía Silva. Pero entonces ahí ya pues es transcrito todo, no hay imágenes de los textos que se disponen manuscritos. Confío un poco haber dado respuesta, Juan Gabriela, a tu pregunta, y muchas gracias por el aporte. Bien,
Entonces les decía, critica el romanticismo y critica entonces también esa actitud como de acercarse a la literatura porque sí. Y entonces Talentos Ajenos a mí me parece que tiene pues todo que ver con eso. Entre otras porque, bueno, miren a los que menciono, lentes ajenos. Al través de los libros amo siempre, mi amigo Juan de Dios, y tengo presunciones de que nunca supo lo que es el amor. Apenas le apuntaba el bozo cuando, muy dado a Lamartine, hizo de Rafael con una Julia que se encontró en Choachí. Tras de un largo estudio obtuvo luego título de doctor. De Dumas, la dama de las camelias, una noche leyó, y creyéndola cierta como un texto de Dujardin Beaumetz, fue el Armando Duval de una asquerosa Margarita Gautier. Después, estando en Tunja, como médico del Hospital Mayor, dio en soñar con amores que ofrecían menos complicación. De Gustavo Flaubert prestóle un tomo Antonio José Ruiz y fue el Rodolfo Boulanger de una Madame Bovary. Pasada aquella crisis formidable, con Ana se casó. Siguieron 4 meses de ternuras a lo Gustavo Trost. Todo hubiera marchado a maravillas en esa unión feliz sin la influencia fatal de una novela que le dañó el magín. Leyó de Emilio Solá un solo tomo y se creyó Moffat, de Aniceta Contreras, que era entonces una semi-naná. Y así pasó la vida entre los sueños y llegó de ella el fin, dejando 3 chicuelos y una esposa que fue muy infeliz. Al través de los libros amo siempre mi amigo Juan de Dios y tengo presunciones de que nunca supo lo que es el amor. Una pregunta, yo siempre he visto que Silva siempre coloca a un tal Juan de Dios o a un Juan, o sea, siempre es como ese Juan que Me hiciste acordar de una pregunta que no te contesté y no, es un personaje como reiterado. es como un Pepito Pérez o algo así. Yo no sé por qué ese nombre, sí, Juan de Dios aparece varias veces en varios poemas. Juan siempre. Juan siempre y no, Juan de Covadonga, exactamente, sí. La verdad no sé por qué la predilección por ese nombre para el personaje en los poemas, pero es cierto, habría que hacer el estudio, me dejas con la pregunta, me dejas que con la tarea. Y Fue el mismo. es que sí, exactamente. Pues que más adelante voy a hablar de él también Eh, cápsula. Sin cápsulas. Y es muy autobiográfico. Bayo dice que leyendo cápsulas es que él sí se da cuenta que Silva muere como, no como dice el santo, sino como pues, se ha contado siempre, y aquí inclusive muchas cosas, obviamente le meten mucha ficción de la esposa, todo, pero luego termina diciendo no conoció un amor, que está de lo que le pasa a Silva. Que le pasó al mismo Silva. Exactamente, sí, ahí está. Y me acordé ahorita que Santiago había preguntado que por qué encontramos la línea versal y debajo una palabra que queda como suelta. Eso básicamente es obligación editorial. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir como que la caja que le dejaron los editores para la publicación del poema va hasta acá, ¿cierto? Sí. Y entonces habían líneas versales que eran más largas que el espacio de esa caja. Entonces, para indicarnos que esta palabra, por ejemplo, hace parte de esta línea versal, entonces la colocan así. Pero es básicamente por eso, porque el espacio de la caja de edición quedó muy cortito, se pasa, pues para darnos a indicar que la palabra no es que sea una línea versal, porque Silva tiene líneas versales cortitas, como una noche. Entonces, para que no nos confundamos y pensemos que es de pronto una línea versal muy cortita de una única palabra,
entonces nos hacen esa acotación. Le ponen, le pueden poner cualquier cosa, puede ser el corchete o puede ser una barra inclinada también. Es, básicamente, era por eso y se me había quedado ahí en el tintero. Entonces, pues, me quedé pensando con eso, de que de pronto el Conde de Dios sea un alter ego del mismo José Asunción Silva y una proyección allí, como en sobremesa. como Fernández, José Fernández de Sobremesa. Ahí, eso es lo que siempre se ha especulado respecto de los personajes de Silva, que tienen muchos autobiográficos y en muchos casos uno se ve tentado a pensar que sí, que probablemente sí, sí es. Más allá de eso, lo que yo quería hacerles notar de lentes ajenos es cómo en De Sobremesa, Silva habla de algo que es un poco adelantado para su época, porque luego lo va a retomar Borges, lo va a retomar Julio Cortázar, eh, y es el lector activo. O sea, no el lector pasivo, sino el lector activo. Y que él considera que su obra necesita de un lector, es decir, que un lector que interprete el texto, que se involucre con el texto, con la interpretación del texto, para poderle sacar el máximo provecho al texto. Porque si no, él siente que si y esta es otra característica del Silva modernista, ¿cierto? El tener en cuenta que el lector no es un agente pasivo al que simplemente va a leer, sino que tiene que intervenir activamente con mi obra para que mi obra eh, adquiera una mayor resonancia. Entonces, yo un poco en Lentes Ajenos mostrado esa actitud de lo que sería el lector pasivo frente al lector activo. O sea, el lector pasivo es el que lee y se lo cree todo. Y se deja como influenciar totalmente. Y entonces, ¿qué fue un poco lo que pasó con, ustedes recordarán, y si no recuerdan, pues yo les comento, eh, Las penas y desventuras del joven Werther, la novela de Goethe, eh, causó un gran revuelo cuando fue publicada porque todo el mundo no, pero los jóvenes de la época se identificaron con Werther. Entonces, primero se empezaron a vestir como él, segundo empezaron a hablar como él, y tercero empezaron a matarse como él, ¿cierto? Entonces, fueron tantas las muertes que el mismo Goethe en algún momento dijo, yo no publiqué ese libro para que eso pasara. O sea, me arrepiento un poco de que eso haya salido y haya sucedido porque esa en ningún momento fue mi intención. Pero entonces eso, ¿no? O sea, es como que te entregas tanto y le crees tanto lo que acabas de leer que no tomas una lectura, no tomas un espacio y haces una reflexión crítica entre lo que el texto te está proponiendo y lo que tú piensas de la vida para entrar en diálogo y así retroalimentarte, sino que aceptas a rajatabla lo que dice el texto y entonces, como el protagonista, terminas quitándote tú mismo tu vida porque igual llegas a la misma encrucijada. Ni siquiera, es que fíjense que por lo menos Aristóteles decía que el texto no sirva para hacer catarsis, ¿cierto? Entonces que se mate el protagonista y yo sufro con él y yo tengo la angustia, pero hago catarsis y ya yo no me voy a quitar la vida, porque ya hice catarsis con el personaje. Pero aquí es que ni siquiera hago catarsis con el personaje, sino que me hundo con él, ¿cierto? Entonces, ese hundirse con él, eh, Bueno, pero no es, o sea, tampoco es tarea de la literatura, porque tú dices hace un rato, sí, es un fin de la literatura de pronto darle sentido, claro, ayudarnos a comprender el valor del humano, pero tampoco es como por ejemplo, la cuestión hágalo así, piénselo así, o sea, también es como tomar distancia de ese pensamiento. Por ejemplo, la literatura infantil y juvenil decía, no, es que tiene que dejarnos una enseñanza, ¿sí? No hay, o sea, hay que también como separar un poco de que hay un fin último, porque para algunos puede ser catártico, como tú dices, pero también puede ser la oportunidad de vivir otros mundos, ¿cierto? Sin necesidad de irnos hasta allá, pero también puede ser simplemente
un elemento para desviarnos de lo que estamos y continuar, o sea, o sea, no es como hay un único fin, diría yo, y bueno, los que usaron el impermeable amarillo y que mandaron y todo, bueno, tuvieron otras, pero en ese momento también podemos decir que hay muchas posibilidades también de construcción a través de la literatura. Y yo creo que sí no está de acuerdo contigo y con nosotros en esta mesa, justamente por eso el lector tiene que ser Sí. activo, es decir, para entrar en análisis, en diálogo y sacar del Sacar texto del- lo que sea para él. Ay, cuando No hablaste para de todos algo, hacer lo mismo. claro, recordé el poema de Benedetti, es el autor, ¿no? O sea, también nos va como dando las cosas. Fernando. Pues contextualmente Silva también está, pues también estoy como fantaseando acá. También está como criticando al lector de ese entonces, ¿cierto? Un lector confesional, lector de una educación excesivamente católica, que la relación fue con una lectura como la Biblia y era de acatamiento, ¿cierto? Desde un lector pasivo que no tuviera crítica y así fue hasta diciendo, bueno, es posible otro lector Es no posible. confesional. Exactamente. Ahorita. En la novela él dice, él establece la siguiente analogía, dice, imagínese que usted es pianista y está en una mesa, ¿no? Entonces usted mueve sus dedos sobre la mesa como si estuviera tocando el piano y ¿qué va a sonar? Pues nada, porque pues es una mesa. Pero si el pianista toca en el piano, se interpreta toda una melodía. Entonces él dice, el lector tiene que ser un piano, porque el autor es el pianista y el lector tiene que ser el piano. Cuando se reúnen los dos, ¡pum!, surge la melodía. Y entonces es como más profundo. ¿Me recuerdas su nombre? Fernando. Fernando. Clara nos comparte aquí algo que me parece muy interesante y que yo no tenía referencia. Clara dice que la referencia a Juan de Dios cree que es referencia al poeta mexicano Juan de Dios Pesa. Entonces, Yo quiero decir algo ahí. Es que Juan de dale, Dios, Clara. pues, ¿cómo estás? Juan de Dios Pesa es un poeta popular de los que en ese tiempo se recitaban. Tiene un poema que yo hasta me lo aprendí que se llama Reír llorando. Entonces, eran de esos poetas así que me imagino que de lo que él habla, de esa sensibilidad romántica, creo que ese poeta Juan de Dios Pesa tenía toda esa carga y creo que Silva me imagino que estaría haciendo toda esa crítica a lo que él escribía. Satirizándolo. Satirizándolo. Ajá, sí, señor. Interesantísimo el dato que nos compartes y pues iré a buscar a Juan de Dios Pesa porque no lo tenía referenciado. Y Mirta aquí nos aclara que exactamente, que puede ser una sátira a la manera de ser, pero que Juan de Dios Pesa no se suicida. Y ahí es donde entra el juego de Silva, o sea que en algunos momentos este Juan de Dios puede ser Juan de Dios el poeta mexicano y en otros momentos Juan de Dios puede ser más biográfico, alter ego, y que tiene, pues, sobre todo con lo que está cercano a tomar la vida propia, ¿cierto? Y de todas maneras, cápsulas tiene que ver con lo mismo mira, ahí está otra vez Leopardi, está Schopenhauer, está, pues, está el fin del siglo XIX, es ese desencanto, esa desazón, ese abismo al que se ve abocada la humanidad y que no tiene muy claro qué es lo que va a pasar atravesándolo. Eh, Otra cosa que les quería mencionar era, bueno, aquí viene Zoespermos, que es el otro poema muy relacionado con la ciencia, porque es el que habla sobre el científico, ¿cómo es que se llama este científico? Que ya está, Cornelius van Kerinken, ¿no? Es un poema, vuelvo yo otra vez a lo mismo, no se nos olvide, este poema tuvo que haber sido escrito entre el 91 y el 96, y hay un micrófono, hay un microscopio,
en el poema. Un poema que tiene un microscopio en la poesía colombiana de 1896. Eso es otra cosa, o sea, la poesía emparentada con un medicamento popular como las gotas amargas. Eh, la poesía sanadora en el mal del sí, bueno, eh, y la poesía relacionada con todo, con todos estos elementos científicos. El lector activo. Entonces, como todos esos nuevos campos de inspiración que encontraron justamente los escritores y los poetas modernistas, que son los que se van a dar cuenta que la poesía tiene que relacionarse con otras áreas y que no puede quedarse ensimismada, ¿cierto? Solo con las musas y solo con la metáfora, sino que la metáfora tiene que nutrirse de los elementos de la contemporaneidad y que tiene que involucrarlo, porque en últimas tiene que ser la voz de una época. Es lo que van a terminar. José Asunción Silva aquí lo está esbozando, él no alcanza a decirlo como tajante y claramente, no sé, en un texto, en un manuscrito, pero evidentemente intuimos que hacia allá iba José Asunción Silva al tener todos estos elementos allí, tantos autores, y volvemos otra vez a lo mismo, es toda una reflexión al respecto de la vida, también habla de tomar la vida propia y en este caso hay una estrofa donde justamente ustedes saben que José Asunción Silva amanece muerto en esta casa un domingo 24 de mayo con una herida en el tórax y con un hueso muy cercano a su mano izquierda. Y hay una estrofa donde uno de los versos dice, quizá decida tomar su propia vida con una esmera huesa. ¿Sí? Entonces, son como los elementos en los poemas de José Asunción Silva que nos hacen suponer que, que había reflexionado sobre esa posibilidad, que la había contemplado y que de pronto, ¿no? Eh, aquí ya lo había anunciado, ¿cierto? Este zoospermos, pues es un científico que va a perder toda su fama porque hacia el final de su vida decide estudiar espermatozoides. Y entonces pues todo el mundo se burla de eso que hace. Pero en medio de perder la fama, pues nos cuenta qué es lo que piensa de cada espermatozoide. Y entonces hay un momento en donde está mirando los espermatozoides a través del microscopio y entonces dice, ese va a ser ingeniero, ese va a ser economista. Pero entonces llega a este que sería como el poeta, ¿no? Entonces dice, mira, si no estuviera perdido para siempre, si huyendo por caminos que todos no conocen, hubiera al fin logrado, tras múltiples esfuerzos, el convertirse en hombre, corriéndole los años, hubiera sido un Werther, y tras de mil angustias y gestas y pasiones, si hubiera suicidado con un esmedanueso, ese espermatozoide. Ese es el que les mencionaba particularmente. Entonces uno lee eso y uno dice, es que, porque a menos de que fuera el arma más popular de la época, eso no lo he estudiado, probablemente sí. Pero bueno, ahí está como una referencia que a uno le suena mucho porque pues justamente ese es el arma que aparece en la habitación de José Asunción Silva. Pues uno diría aquí como que pareciera que lo está, pues lo mismo, ¿no? O sea, para poder convertirse en hombre después de muchos esfuerzos y todo malogrado, porque casi siempre todo se frustra, o sea, uno siempre quiere una cosa y las cosas no salen como uno quiere. Y hay que saber procesar eso porque si no, bueno, todos aquí estaríamos llenos de frustraciones. Bien, pues ya nos dieron las 6. Debimos haber terminado con otro poema. Bueno, no, igual hay muchísimo. Mire, hay un Juan Lana senegalite. Eso me gustó mucho. Exactamente. Y que Galite dice que todos somos iguales, que no hay diferencia entre el mozo de la esquina y el emperador de China. Esa es la rima que hace con Eva.
¿Cuál? A ver, pues bueno, aquí. El, em- pero si alguna mandarina, siguiendo el instinto sexual, al emperador se avecina en el traje tradicional que tenía nuestra madre Eva en aquella tarde fatal en que se comieron la breva del árbol del bien y del mal. ¿Esa? Sí, una diferencia como, Eva y breva. no sé, como pensando que la breva es muy colombiana, entonces me parece que no es como más, pues, no sé, es como una breva con arequipe y vendría más. Sí, Pues ahí está el libro más del que menos se habla. Todas las referencias que ustedes van a ver abajo, esta es en el PDF que les compartimos, se, se escaneó de esta edición de archivos que se hizo para el centenario de José Asunción Silva, que es la obra completa de José Asunción Silva. Si se quieren comprar la obra completa, les recomiendo que se compren esa. Ya la consiguen más que nada en librerías de segunda, en Merlín, aquí abajo. Eh, pero es porque es muy juiciosa el trabajo. El señor Héctor Orjuela hizo la biografía de Silva, hizo la compilación de Silva, y aquí se reúnen Héctor Orjuela, bajo el cuidado de todo esto, con Enrique Santos Molano, con grandes biógrafos de José Asunción Silva, y entonces arman esto. Entonces, por eso ustedes van a ver que ellos colocan siempre el pie de página. Esto fue publicado por primera vez en tal lado, porque pues han hecho toda la investigación previa. Entonces, de aquí es donde pueden sacar más datos y seguir más fielmente la trayectoria de Silva. La mayoría de referencias que encuentran entonces son de poesías, que así se llamaba esa edición española, que salió primero en 1908. Después salió como corregida y aumentada en 1918 y una tercera salió en 1923. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar referencias a P1, P2 y P3. Pero eso la publicación de los poemas de José Asunción Silva, los poemas que se consideraban los poemas completos de José Asunción Silva, realizada en España en 1908, 1918 y 1923. Lo otro es OC, es la abreviación de obra completa, eh, que son así como las que salen más recurrentemente. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí al momento de mirar las referencias. Si tienen alguna duda, pues nos preguntan y nosotros les pasamos el dato exacto del libro. Daniel, te escuchamos, del libro del que haya sido tomado el poema. Qué pena, yo tenía una pregunta, es que estaba mirando pues el material pues que nos facilitaron de ahí de Gotas Amargas y yo no sé si soy el único que tengo una página, creo que es la 21 que no alcanzo a leer el remate del poema. Ahí en el PDF pues se ve un poquito borroso, no sé si soy el único. No, creo que yo también lo noté hoy como viniendo por acá. Es de filosofía, ¿cierto? La parte final de ello. Sí, señor. Vamos a corregir ese detalle y la volvemos a subir. Y gracias por recordárnoslo, Daniel, porque yo también lo noté hoy, ya viniendo para acá y pues ya era demasiado tarde. Uno te da acceso allí ¿A cuál link? al link, al drive que dice que donde están varios archivos. Tú no estás Es que viene en internet, pero no. no llegaba. Bueno, entonces déjame aquí tu correo electrónico y yo te lo envío de una vez. Entonces, Mirta también dice que en efecto tiene esa página. Vamos a corregirlo y lo volvemos a subir y les avisamos. ¿Cómo? Ah, ya pensé que estaban hablando con nosotros. Entonces, pues, muchas gracias. Hoy estuvimos como 35 personas conectadas en la sesión virtual y pues fuimos 5 personas acá. Pues los que puedan venir presencialmente, los estamos esperando para que lleguen acá. La idea es que cada vez seamos más personas presenciales y que nos sigamos manteniendo las mismas virtuales. La intención es que la virtualidad la aprovechen las personas que no están en Bogotá. Básicamente esa es la intención. Pero entendemos que en Bogotá pasan tantas cosas. Sí. Y que para cuando no puedan venir o cuando vayan, por ejemplo, ahorita el 31 que van a haber marchas, pero por lo menos es lunes, así que creo que no hay problema.
O sea que nos faltaría solo una de Silva. Y lo próximo que vamos a ver de Silva, si este es el libro más pequeñito y el que menos se habla, yo creo que nos vamos a meter con el libro más polémico porque es el que Enrique Santos Molano dice que es la compilación de cuentos negros que se perdió en el naufragio y que él rescata a partir de un seguimiento que él hace en la prensa de la época donde los cuentos ya estaban publicados. Entonces, él asegura que, bueno, a que hoy es que José Asunción Silva, mucha de su producción narrativa la publicó bajo seudónimo. Entonces hay algunos seudónimos de los que se tienen pleno conocimiento, pero hay otros seudónimos de los que no se está tan seguro y hay otros que salieron sin seudónimo. Pero Santos Molano asegura que son cuentos de José Asunción Silva, que hacían parte de Cuentos Negros. Entonces creo que la próxima es el libro más polémico, porque es el que se ahogó, el que se perdió en el naufragio, pero que sería rescatado a partir de este trabajo tan particular que hizo Enrique Santos Molano. De ese vamos a hablar dentro de 8 días. Nos puede enviar no sé si ya lo tuvieron o no tan lejos, no tan cerca, No tan cerca a la sesión. Ajá, listo, exactamente. Gracias. Listos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que me les vaya muy bien. Qué bueno, Daniel, que la pasaste bien y pues muchas gracias. Nos vemos dentro de... Y quienes mañana, o sea, quienes estén en el club de lectura, mañana en el club de lectura a las 4 también. Hasta luego, María Cristina. Sí. ¿Quieres otro nombre? No, Yo sí puedes solo tengo quitar el material para la nota. Sí. Ya.